y que además ocupó sillas fuertes, ¿no? Porque en este caso vamos a hablar con Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía de la Nación, y hay que sentarse a tomar esos comandos, en un país con tantos problemas como tiene la Argentina. Hernán, un gusto saludarte. Paulo acá, con Nuria Am y con Candelaria de la Sota. ¿Cómo estás tanto tiempo? Buen día. Hola Pablo, hola Nuria, Candelaria, ¿cómo están? Bien, nosotros bien y con ganas de preguntarle a ustedes, que son los que manejan un montón de datos que van más allá de lo cotidiano y del bolsillo nuestro de todos los días, saber si vamos bien, vamos regular, vamos mal o no sabemos cómo vamos en materia económica. Primera pregunta. Bueno, primero, la realidad siempre es además de la subjetividad de cada lector de esa realidad, siempre tiene costados variopintos. Entonces te diría que respecto, si vos sabés que en los 2 años previos yo había estado trabajando en un programa económico para Juntos por el Cambio, y siempre lo que más me desvelaba, te diría, era este primer trimestre, porque era muy difícil, porque sabía que la herencia iba a ser muy pesada, muy distorsionada, todos los precios alterados, sin reservas, con déficit, con deuda exigible de corto plazo. Bueno, todo eso que sabemos. Si vos me hubieras dicho, para dar un primer borrador de respuesta, el 6 de marzo vamos a estar así, yo te hubiera dicho, yo firmo. ¿Por qué? Porque se abordaron un montón de problemas, en particular el atraso cambiario, que siempre es conflictivo, y un ajuste de precios relativos, que estaban atrasados, que estaban distorsionados, y eso tiene un efecto muy disruptivo en el mercado, en la sociedad, y bueno, se ha evolucionado bastante razonablemente en ese primer trimestre. Por supuesto que también eso tiene daños colaterales, porque cuando vos corres el telón, corres el velo, y resulta que los actores estábamos todos desnudos atrás del telón. Claro. Bueno, la verdad que había por ejemplo, un nivel de actividad artificial sostenido por planes platita y otro tipo de políticas de corto plazo de consumo, que bueno, no se podía sostener, y fue lo que llevó a una inflación del 200%. Entonces me parece, Paulo, que para darte una primera respuesta, está mejor de lo pensado en materia de rumbo inflacionario, por ponerlo así, y peor o más nocivo de lo pensado en materia de actividad. Digamos, realmente la actividad se cayó un montón. Y bueno, pero era un paso, te diría, un poco inexorable para pensar en otro país de acá a unos meses, ¿no? Vos que estuviste en ese edificio, en esa silla tan particular, porque debe ser uno de los puestos más complejos de la Argentina, el Ministerio de Economía, porque los presidentes tienen también ministros, tienen fusibles y muchas veces los presidentes siguen y los ministros de Economía no pueden cumplir. ¿Crees que lo que estamos haciendo nos puede dar una luz, nos puede marcar una esperanza, o más allá que este trimestre está mejor de lo que vos pensabas, nos esperan momentos duros y muy complejos para la vida de todos? Porque hay gente que está haciendo esfuerzos notables, ¿no? Sí, la mayor parte del pueblo argentino está haciendo un esfuerzo muy importante. Yo creo que el próximo trimestre también va a ser muy áspero. Cuando el presidente de la Nación dice el valle va a estar en marzo o abril, creo que tiene razón en un escenario optimista. Porque bueno, debería empezar a rebotar desde mediados de año, para poder ver te diría, a fin de año no un nivel de actividad como el artificial que teníamos, pero sí un sendero ya creciente de la actividad y del empleo. Para eso había que corregir el dólar, que estaba atrasado. Ahora se está empezando a corregir las tarifas, que también estaban muy atrasadas. Así que bueno, me parece que hay razones para construir una expectativa positiva o ascendente de mediados de año en adelante. ¿Cómo? Eso no quiere decir, sí. Termino, Pablo, sí, perdón. todo hecho, ni mucho menos. En ese camino, bueno, el gobierno está tomando el plan del gobierno, que creo que está bien concebido en el sentido
en la lógica de, bueno, no tengo que tener más desequilibrio fiscal, no puedo gastar más de lo que ingresa, entonces voy a darle menos a la maquinita, entonces voy a poder unificar el mercado de cambio, que es lo normal, entonces voy a poder recuperar el crédito. Ese camino de pasos sucesivos está recién empezando. No pensemos que está ya comprado el futuro, porque no es así. A veces el gobierno se está estrechando demasiado el camino, se está dejando poca banquina, por ejemplo con el dólar, que lo está atrasando hoy día, y eso puede ser peligroso porque nunca vas en un camino lineal, Paulo, ¿no? Hay shocks, hay imprevistos, hay reacciones del mercado que no son las esperadas, hay sequías, bueno, pasan cosas en el mundo, o Brasil puede dar una mala noticia, bueno, entonces vos siempre te dejás una banquina. Cuando vos te vas del asfalto por algún hecho de esto, una perturbación de este tipo, y vas a la banquina, bueno, para eso está la banquina. Ahora, si no te dejaste banquina, por ejemplo, con el tipo de cambio, porque lo fuiste atrasando, y te vas al pasto. Claro. Y eso no es lo mismo irte a la banquina que ir al pasto, ¿no? Cuando planeabas y redactabas ese plan de haber sido gobierno juntos por el cambio, ¿qué pensabas con el tema jubilatorio? Porque siempre es un escándalo, las fórmulas todas son complejas, los jubilados están muy mal, y algunos hablan de una extrema frialdad de este gobierno con este tránsito hasta que tengamos alguna maniobra diferente o alguna ley nueva. ¿Qué pensabas vos de esto que son tantos puntos del PBI, entre otras cosas el tema jubilaciones, ¿no? Pensaba lo mismo que pienso en todos los temas, nada se puede pensar de forma aislada. Entonces, al mismo tiempo hay que pensar las jubilaciones, hay que pensar en la infancia, porque el dinero es uno solo y ver cómo lo distribuimos. Entonces, tenemos que tener prioridades, jerarquizar. Y específicamente en el tema jubilatorio, bueno, tenemos que dejar de autoengañarnos. Hace 30 años que tenemos un régimen que no podemos pagar las jubilaciones que prometemos. Entonces, y el kirchnerismo sobre todo hizo una serie de moratorias sucesivas. Hoy hay más gente jubilada dentro del sistema de jubilaciones que sin aportes que con aportes. Bueno, puede ser el contrato social que sea solidario, o por qué no aportó esa gente, podemos contemplar todo, pero después los números no dan. Y entonces no podemos pagar lo que no tenemos. Entonces dejemos de mentirnos, de autoengañarnos, de prometer cosas que no podemos cumplir, porque después defraudamos a los jubilados y siempre la corren de atrás y le vamos erosionando de a poquito sus saberes. Y entonces asignemos una parte del presupuesto que la vamos a sacar de tal lado con estos ingresos para un régimen jubilatorio donde no hay cada X tiempo una pensión graciable o una jubilación sin aportes, porque eso, bueno, si tengo 100 para repartir entre 5, le tocan 20 a cada uno, entre 10 le tocan 10 a cada uno. Bueno, esa aritmética elemental a veces la dejamos de lado cuando hacemos promesas de jubilaciones que después defraudamos. Lacunza, soy Nuria, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? En su momento habías dicho hace no demasiado que la dolarización era una fantasía. Hoy seguís pensando lo mismo por un lado y por el otro. El fantasma de una nueva devaluación con este efecto de la inflación que se fue comiendo lo que logró Milei al principio. ¿Quedó atrás? De nuevo te das una aritmética, pero para contestar sin ponerme demasiado técnico. Las reservas netas hoy, o sea, lo que tiene el Banco Central entre lo que tiene el Tesoro y lo que debe, son menos 5.000 millones de dólares, o sea, no tienen reservas. Por más que ha comprado casi 10.000 en los últimos 3 meses, eran tan negativas que ahora, bueno, recompuso un poco, pero igual siguen siendo negativas. Y los pesos que podrían exigir dólares en caso de una dolarización, que podríamos ir todos al Banco Central y decir, bueno, dame mis dólares, rondan los 40.000 millones de dólares entre lo que tenemos en el bolsillo más los depósitos, que usualmente se llaman LELIQs o pases. No hay, digamos, o sea, hay deuda por 40.000 y hay activos por menos 5.000, así que no hay chance de dolarizar de corto plazo, más allá de que yo considere que sea una buena o una mala idea, que me parece mala, ¿sí? Porque es un mal puerto de llegada por varias razones que me tendría que extender más.
Y hay muchas, el desafío es recomponer la moneda local, el peso. O sea, no es no imposible. una dolarización y una nueva devaluación, ¿crees que no hace falta? Bueno, recién le contestaba a Paulo, te diría, bueno, estos 3 meses en materia de estabilidad cambiaria y monetaria y inflacionaria, mejor de lo esperado. La brecha bajó mucho, vos lo seguís de cerca todos los días. Bueno, eso es un buen resultado. Ahora, ese descenso inflacionario, desaceleración inflacionaria que fue 25, 20, 15, parece que va a ser febrero, que bueno, es un sendero interesante de niveles imposibles, ¿no? En buena medida, Nuria, está atado a que estamos atrasando el dólar. O sea, hace 3 meses que el dólar sube 2% mensual y los precios, bueno, 15 ahora. Claro, la inflación arriba. Claro. Claro, Hernán, entonces, perdón que sí, te entonces interrumpa. estás atrasando el dólar. Sí, ahí voy. Estás atrasando el dólar, entonces, y estás comprando, digamos, inflación más baja ahora en marzo a costa de un riesgo de un nuevo salto cambiario y otra vez empezar el círculo en mayo, junio. Ese es un riesgo, diría que es el principal riesgo hoy, porque el día que los importadores y los exportadores se den cuenta de ese riesgo, no es que que no lo ven, pero el día que se pongan del lado de ese riesgo, bueno, te dejan de liquidar los exportadores y los importadores te aceleran y te pasa en menor dosis lo que pasaba el año pasado, que estaban todo el tiempo corriendo la de atrás porque perdías reservas. Sí. Hernán, soy Candelaria, ¿cómo estás? Estaba Hola. escuchando con atención esto que dijiste de que la economía podría rebotar antes de mediados de año. A ver, ¿qué es lo que vos imaginás que va a ocurrir para que rebote y empecemos a salir de del estancamiento y de la recesión para que la actividad económica empiece a repuntar? Sí, no sé si antes de medio de año, pero bueno, durante la segunda parte del año. Bien. Bueno, una vez que vos terminás el proceso de acomodamiento de precios relativos, o sea, todo lo que estaba distorsionado, las tarifas, el dólar que estaba atrasado, si no lo volvés a atrasar, la tasa de interés que premia el ahorro en pesos, o sea, una vez que vos haces toda esa normalización macroeconómica, que sin eso, digamos, la macro manda, porque digamos, puedes hacer todo bien en la micro, que yo los impuestos, las jubilaciones, que me preguntaba Paulo, los salarios, puedes hacer todo bien, los convenios. Ahora, si el dólar es un barrilete, te lleva todo puesto. Entonces, una vez que lograste estabilizar ese dólar y tenés una inflación más normal y que den los precios de las cosas lo que cuestan, de la energía, del transporte y de la medicina prepaga, bueno, hay un montón de incentivos a invertir en un país que va a dar retorno razonable de lo que uno arriesga. Y si bajó la inflación, bueno, el salario real, que se está deprimiendo mucho en este primer trimestre, mucho, Mucho. Sí, claro. sí, bueno, va a poder empezar a recuperar porque bajaste la inflación. Pero bueno, ese es la macro, ¿viste? La economía, no es, a ver, vos sembrás hoy y cosechás el año que viene, como el trigo, digamos, no es que sembrás en enero y cosechás en febrero. Te hago una más. Y no es acá como ex ministro, como economista que sos importante. Viste, como uno tiene una opinión de un médico y busca otra. Y en este caso, vos no sos mi médico de cabecera. ¿Había opción de hacer algo no tan duro para el bolsillo de la gente? ¿O sí, en algún momento, cuando sincerás y cuando salís de la burbuja de la ficción, te espera esto que puede ser muy crudo, muy duro y aún, como dice Milei, todavía habrá que ajustar algunos puntos más? ¿Había otro camino o era el único? Creo que no había opción a una cirugía importante como esta, sí hay opción de terapias. A ver, y acá es la discusión, Paulo, tan más política de motosierra versus consensos, digamos, que a ver, no es lo mismo operar con un bisturí que en un hacha, digamos. Claro, Entonces, si vos podés, que eso es, bueno, es responsabilidad del gobierno, también de la oposición, viste, lo de la ley ómnibus fue medio un papelón político, de todos, me incluyo, porque bueno, no se llegó a acuerdos, porque si vos lo haces por consenso es más previsible, entonces no necesitas exagerar algunas cosas porque pusiste un mojón más adelante,
donde todos sabemos que vamos a llegar, entonces no necesitas acelerar o volantear tanto como en este primer trimestre. Y bueno, das más certidumbre, entonces, bueno, siempre es menos doloroso, menos traumático hacer este tipo de reformas con consenso de todo el arco político. Sin y acá, duda. digo, la responsabilidad del arco político, Exacto. no de una esquina u otra. Ujú. La última, a nivel político, dentro del mismo espacio, porque están ahí medio alborotados, ¿no? Hay que elegir autoridades nuevas. Patricia está dentro del gobierno. ¿Cómo estás ahí? Mira, yo estoy dentro del PRO, hablo con todos los interlocutores que son públicos del PRO. Creo que hay que acomodar esa interna dentro del partido. Patricia está en el gobierno, bueno, tiene una opción individual ahí que ella ha tomado, pero mantengo los canales de comunicación y la comunicación, la interlocución con Mauricio, con María Eugenia, con Horacio, por mencionar las tres figuras de mayor trayectoria política. Pero bueno, tenemos que construir esa alternativa política y recuperar la identidad que se ha desdibujado un poco, hago una autocrítica, para ofrecer a los argentinos, ¿no? ¿Crees que Macri sigue siendo el líder del partido? ¿Macri quiere ir a una lista única dentro del partido? Macri es el fundador del partido y es si no es el referente principal, es uno de los principales, pero no me hagas hacer esas definiciones, pero digamos, ya el partido ha trascendido a Macri, a Larreta y a Vidal, por mencionar tres. Ya es una construcción colectiva, hay un montón de dirigentes y es sano que así sea. Por supuesto que después hay un liderazgo de oportunidad, de bueno, que hay cargos partidarios que hay que elegir democráticamente, si lista única o competitiva, bueno, lo que sea mejor, pero no es que nadie es dueño de algo, que a veces escucho, no, bueno, si no le gusta que se vaya, eso, ¿a quién le arroga? Nadie puede arrogarse la propiedad de algo, ¿no? Colectiva. Exacto. Y bueno, es como, es una sociedad, una construcción colectiva, no me sale ninguna expresión mejor sustituta. Hernán, un gusto como siempre, gracias por atendernos y que Dios y los economistas nos ayuden, ¿eh? Bueno, un placer. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hernán Lacunza, exministro de Economía de la Nación, dejando